¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy vamos a echar un vistazo a un mini dron con grandes parecidos a ese famoso L200, pero con estabilizador de 3 ejes, no de 2, y alguna cosita que sí que no me ha gustado tanto. Hemos puesto a prueba ese sensor de obstáculos, unos sensores que traen su parte inferior, que en este rango de precios suele ser bastante extraño, y evidentemente, y como no, su cámara. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología, comenzamos. Pues sí, hoy toca echarle un vistazo a este SG-109 Max 2. El mini dron nos viene en este maletín de transporte bastante grande, la verdad, y con un aspecto bastante llamativo. Es una mezcla entre un bolso y una mochila. Aquí tiene un bolsillito. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Dos baterías siempre mejor que una. Esta radio me recuerda a la de otro dron que ya hemos visto. El cable de carga de tipo USB-C, clásico destornillador que ya te llega hasta con los llaveros, y un juego de tornillos y palas completo. Por aquí tenemos los manuales del dron, el manual de la aplicación, la misma app que lleva el L200 Pro y el manual del dron. Recordad que es obligatorio familiarizarse con estos manuales antes de pilotar. Y lo que os comentaba de las baterías. Cuantas más siempre, mejor, que se agotan y te quedas con las ganas. En la parte trasera tienen un indicador de 4 LEDs para indicar la carga, una batería de 2200 mAh a 7,4 voltios, que según el fabricante nos debería dar un tiempo de vuelo de unos 25 minutos. Ahora veremos si eso es cierto. Por aquí tenemos ese sensor láser de obstáculos, el mismo que utiliza el L200 Pro, y la radio, una radio con un parecido más que razonable a la de otro dron, como os decía, que ya hemos visto por el canal. Si queréis saber cuál es, dejádmelo en comentarios. Aquí tiene la pinza para sujetar el smartphone, toma de carga USB-C, calibración de la brújula, calibración del giroscopio, joysticks de control, bloqueo y desbloqueo de los motores, encendido, display, RTH o vuelta a casa, fotografía o vídeo y GPS. Y en la parte trasera tenemos dos ruletas, una para el control del ángulo de la cámara y la otra para el control de la velocidad del mini dron. Y los símbolos del display son los siguientes: modo sin cabeza, velocidad del dron, altura y distancia, sensor de obstáculos, GPS encendido o apagado y la cantidad de conexiones que tenemos, mínimo 7 para poder despegar en modo GPS, captura de la cámara, modo vuelta a casa, batería del mando, señal de transmisión con el dron, señal wifi y modos de vuelo. Y como os comentaba al principio, este mando tiene un parecido muy razonable al del DERC D65 que ya hemos visto por el canal, pero el mando del DERC a nivel de calidad es bastante superior. Por aquí tenemos el mini dron, este SG-901 Max 2. La impresión directa que me llevo nada más verlo es un L200 con alguna modificación bastante liviana. Esa rejilla del L200 la han cambiado por la cabeza de un búfalo. En la parte inferior sí que hay algunos cambios un poco más significativos, aparte de la batería. Y esto es una pequeña comparación visual con el DERC D65. Si queréis una comparación más específica con alguno de los dos o los dos, hacedmelo saber en comentarios. En la parte inferior, aparte de ese sensor de flujo óptico, tiene ese sensor de tiempo de vuelo que no suelen incluir los drones de esta gama. Ahí estáis viendo ese Potensic Atom 2 que sí nos lo incluye y funciona muy bien en el caso del Atom 2. Desplegamos las hélices y en la parte inferior tenemos unos taquitos de goma para que el contacto con el suelo a la hora de aterrizar y despegar sea mucho más suave. Retiramos el protector del gimbal y nos encontramos con una cámara que a nivel visual es igual que la del L200, pero en este caso tenemos estabilización de 3 ejes. En la parte delantera tenemos dos LEDs luminosos que nos indicarán los distintos estados del dron, una pegatina en la que pone HDR que solo es decorativo, no nos indica nada en la calidad del vídeo. Aquí tenemos ranura microSD de hasta 128 GB. Este dron dispone de motores sin escobillas 1503 con variadores de 10 amperios, algo que está bastante bien para este tipo de drones. Al retirar la tapita de la parte superior nos encontramos con el compartimento para acoplar el sensor de obstáculos, que en mi caso, después de probarlo y como vais a ver aquí, no he tenido ningún problema y funciona perfectamente. Está funcionando perfectamente. Entonces ahora lo vamos a girar. ¿Ves? Entonces el sensor de obstáculos en este dron también funciona. Si lo intentamos traer para atrás, tampoco nos deja. Ahí cita y no me deja.
Entonces, en este caso, el sensor de obstáculos funciona perfectamente, ¿eh? En la parte trasera tenemos el compartimento para la batería con los pines de contacto y, como os comentaba al principio, ese botón de la batería solo sirve para encender la batería y comprobar el estado de la batería mientras esta está conectada al dron. Si está desconectada no podemos comprobarlo. Este sistema LED que veis parpadear en la parte inferior podría estar vinculado con el sensor de flujo óptico para trabajar en conjunto con ese sistema de tiempo de vuelo, pero no estoy muy seguro si esto solo es decorativo o realmente tiene una utilidad. Y antes de comenzar el vuelo vamos a hacer una calibración del modo GPS. Giramos el dron hasta que emita un pitido en las direcciones que indica la aplicación y ahí nos confirma que la calibración geomagnética es correcta. Vamos a echar un vistazo a algunas funciones de la aplicación. Algo que siempre os recomiendo para evitar tener problemas con la microSD es utilizar el sistema de formato del propio dron. Y vamos con las funciones que son las mismas que el L200. Esto que estamos viendo ahora mismo es la función encontrar dron, que nos mostrará la última ubicación conocida de nuestro dron. Esto es un histórico de vuelo, que lo han llamado récord de vuelo, que podremos ver cosas como la fecha y la hora, la velocidad, la distancia. En diagrama de ayuda encontraremos este mini manual muy intuitivo, la verdad, y en varios idiomas, entre ellos el español, algo que está genial, y la selección de lenguaje. Ahora vamos al menú y vamos a ver el grosso de la aplicación, con todas o casi todas las funciones que tiene este dron. Aquí encontraremos una paleta con distintos tonos de color que se aplicarán automáticamente al vídeo según grabamos. Cajón de funciones, modo vuelta a casa, despegue, lente inversa, 3D estéreo. Básicamente esto es una especie de FPV que no os recomiendo utilizar, ya que hay bastante delay, hay bastante retraso a la hora de la recepción del vídeo y podéis tener un problema. Vuelo multipunto, que ahora lo veremos, seguimiento, vuelo circundante, función de la cámara por gestos, bloquear y desbloquear los motores. Esto es básicamente para activar unos pads en el móvil, que está bien, pero si tenéis el mando, utilizad el mando, no perdáis el tiempo porque no vais a tener la misma sensibilidad haciendo esto que utilizando el mando. Encontrar dron, que es lo mismo que os he mostrado antes, pero aparecen unas coordenadas, los dos modos de velocidad, y esto es para añadir pistas de audio al vídeo, al igual que podemos meter efectos visuales. Menú principal, el histórico de vuelo, conexión con el smartphone y el dron, satélites conectados, calidad de la recepción del vídeo, batería. Esto es un zoom digital, pero que no se va a guardar en el vídeo que se conserva en la tarjeta microSD del dron, algo a tener en cuenta. Activar el micrófono, cambiar a vídeo, disparador, selector del modo de cámara, la brújula y el mapa, que podremos utilizar pues las distintas capas que nos ofrece Google Maps. Y esto es la telemetría, que dejadme deciros no es muy precisa, y ahora os comentaré cuáles son las distancias reales que mueve. Aquí tenemos varias funciones como la calibración horizontal y la calibración del compás, que básicamente es la calibración con los satélites, la calibración de ese GPS. Y ahora vamos a ver qué tal las pruebas de vuelo. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR. En el momento de estas pruebas hacía algo de viento, no mucho, pero sí lo suficiente como para que drones algo más baratos tuvieran problemas de estabilidad o se zarandearan un poquito. En este caso, al tener esos motores sin escobillas 1503 con los variadores de 10 amperios, el dron responde bastante bien y se mantiene muy estable. Tiene un movimiento bastante suave, con bastante sensibilidad en los controles, sensibilidad dentro del rango de precio de este tipo de drones. Evidentemente no tenemos la sensibilidad que podemos tener en un Potensic Atom 2 o similares. Con respecto a la velocidad de vuelo de este SG901 Max 2 es de 6 metros por segundo, unos 21,6 km por hora, lo suficiente como para poder permitirnos volar con rachas de viento moderadas, pero no superior a los 18-19 km por hora. Y ahora, si hablamos de la duración real de la batería, al menos en mi caso, no he conseguido sacarles más de 18-20 minutos a cada batería. Algo que se aleja bastante de esos 20-30 minutos que según el fabricante deberían durar las baterías.
Otra de las funciones que te puede salvar de un disgusto, una función muy interesante, es el modo vuelta a casa. El modo RTH, como podéis ver, la batería está prácticamente agotada. En este caso el dron ha vuelto automáticamente al detectar un nivel muy bajo de batería, pero también podemos hacerlo nosotros y así poder traer el dron al punto de despegue, y como podéis ver la diferencia es apenas de 1 metro. Otra función, que es la del vuelo por puntos, en mi caso lo ha llevado todo a cabo perfectamente, pero sí tengo que deciros que he leído en algún foro que hay quien tiene problemas y a veces el dron se queda parado. Debe ser algo parecido al tema del sensor de proximidad, que hay a quien le falla y a quien no. En el apartado fotográfico es capaz de tomar fotografía a 2048 x 1152 con un gran angular de 110 grados. Aquí ya sí voy avisándoos que es donde me he llevado la mayor decepción, y es que tanto en fotografía como en vídeo a nivel de calidad está bastante por debajo del L200. La resolución del vídeo es la misma que la de la fotografía, 2048 x 1152 a 25 fotogramas por segundo. Los colores son bastante vivos, pero como os decía, están bastante sobresaturados y podemos ver cómo hay artefactos de compresión. Esto se debe al tipo de compresión, a un vídeo excesivamente comprimido. Esto no quiere decir que la calidad de vídeo y fotografía sean excesivamente malas, pero teniendo en cuenta la diferencia de precio que podemos encontrar con el L200 es algo que te echa un poquito para atrás. Y otro punto que os comentaba antes, al igual que en el L200, el tema de la telemetría no es precisa. Nos está indicando la distancia en pies y no en metros. De tal forma que cuando el dron nos indique que se encuentra a una supuesta distancia de 3 kilómetros, realmente son 3000 pies, que no será mucho más lejos de unos 800 o unos 1000 metros, algo bastante impreciso, al igual que el tema de la altura. No podremos elevarlo más de unos 90 a 100 metros, o al menos en mi caso, y debéis tener en cuenta las limitaciones de cada país. Las sanciones suelen ser bastante fuertes, ya que un cacharrito de estos, aunque pueda parecer algo muy liviano, pone en peligro el tráfico aéreo de una manera muy grave. ¿Qué puedo deciros yo? ¿Cuál es mi opinión sobre este dron? No me parece un mal dron, no se comporta nada mal, el tiempo de vuelo podría ser mejorable. Es cierto que le doy mucha caña a la hora de probarlo y eso podría hacer que su tiempo de vuelo se vea reducido. Es un dron estable, se comporta bastante bien con el viento y tiene ese gimbal de 3 ejes. ¿Dónde está el peor punto? En la calidad de su cámara. Considero que si hubiera tenido una cámara similar a la que tiene el L200, no voy a decir que sea mejor, pero al menos similar, en ese caso este dron hubiera superado al L200 a nivel de especificaciones y a nivel técnico. Y más teniendo en cuenta que este dron suele tener un precio entre 20 y 30 euros por encima al del L200. Con esto no quiero decir que este dron sea un mal dron, más que nada por el rango de precio en el que se mueven este tipo de mini drones. Con cámara estabilizada de 3 ejes, el modo vuelta a casa muy preciso y esos sensores de flujo óptico y de tiempo de vuelo para un control más preciso. Y ahora contadme vosotros qué os ha parecido este SG901 Max 2. Si tenéis dudas o sugerencias sobre este u otro tipo de drones, como siempre sabéis que os leo en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo de este mini dron y si es así, suscríbete, dale a like, activa la campanita para más vídeos como este. Nos vemos muy prontito con otro cacharrito y mientras tanto, portaos bien, que ya me porto yo mal.